¿Sabías que el Palacio de la Aduana se inauguró en 1829 como Real Fábrica de Tabaco para años más tarde convertirse en la sede de Hacienda, la Diputación Provincial y la Subdelegación del Gobierno? Y que el edificio sufrió un grave incendio en 1922 en el que fallecieron 28 personas. Hoy alberga el Museo de Málaga, con más de 15.000 fondos de arqueología y una colección de arte de 2.000 obras. Ven con nosotros a descubrir esto y mucho más en Paseando por Málaga. Ángel Palomares Samper, jefe del Departamento de Conservación e Investigación del Museo de Málaga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estupendo. Encantado de estar con vosotros. Muy buenas, muchas gracias por acogernos en un museo que tiene mucho que mostrar al visitante, al que viene de fuera y también al malagueño. Sí, por supuesto, estamos además hablando de uno de los edificios más emblemáticos de Málaga y con mayor presencia urbana. Decíamos en la introducción del programa que este museo, el Museo de Málaga, tiene unos fondos arqueológicos muy relevantes, más de 15.000 fondos arqueológicos y 2.000 obras de arte. Pero más allá de esa colección y de esos fondos arqueológicos, el edificio en sí también es otro monumento, ¿no? Tiene mucho que contar, mucho que enseñar y detalles y curiosidades que podemos explicar. El edificio es un bien de interés cultural, es uno de los edificios más emblemáticos, como hemos dicho antes, de la ciudad de Málaga, sobre todo por esa presencia urbana tan preeminente, cercana al Parque de Málaga, que no es originalmente donde se pretendía ubicar, puesto que estaba a pie de puerto, por eso es aduana del mar, porque se crea como aduana del entonces puerto de Málaga. El edificio iba a ser tan emblemático y tan importante que se decidió desechar a los arquitectos barrocos que estaban trabajando en Málaga, como Ramos, que estaba trabajando para la catedral, y encargárselo directamente a la sección de arquitectura de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ventura Rodríguez toma el proyecto a su cargo y es el sobrino del director de la academia, el sobrino de Ventura Rodríguez, quien diseña el edificio. El edificio, como veis, tiene una planta completamente cuadrada, centrada por este patio central casi escurialense, de una arquitectura neoclásica muy seca, muy ortodoxa, donde existen muy pocos excesos barrocos como en el resto de la arquitectura en Málaga, y el edificio se construye rápidamente en esta piedra que tampoco es un material típicamente malagueño, pareciéndose más a cualquier edificación castellana, y cuando se inaugura, precisamente el mar se ha ido retirando y entonces no cumplirá en principio la función aduanera que se le tenía encomendada. Ese tipo de función también determina un poco la distribución del edificio, con una planta baja muy alta, con grandes naves para el almacenaje de los materiales, una segunda planta para la parte oficial de administración de la casa y una parte alta con 2 pisos, el abuhardillado, que se perdió en 1922 por el incendio que habéis comentado, puesto que el primer destino que se le da al edificio sería como una especie de gran edificio de acogida en Málaga. De hecho, las visitas reales, la que realiza Isabel II a Málaga, tiene como hotelito o como residencia la propia aduana. Se establecen algunas habitaciones para que la ocupe doña Isabel II y su esposo Francisco de Asís, y se le pide al público malagueño pues que preste el ajuar para que la reina venga. Entonces pues, la burguesía malagueña presta las camas, las cómodas, los sillones para establecer ese pisito que disfrutaban los reyes, y se realiza una rápida labor de entelado de las paredes, con la mala fortuna de que se utiliza un producto tóxico y por poco nos cargamos a los reyes en su primera visita a Málaga. Un recibimiento que se esperaba que fuera en plan muy acogedor se podía haber convertido en una tragedia. Sí, porque fue una intervención, como digo, rápida, sí. Los productos no secaron a tiempo, estaban emanando sustancias y los reyes salieron como casi envenenados. Casi envenenados de su visita. Oye, a nivel arquitectónico también siempre, yo por lo menos desde pequeño, ¿no?, cuando nos traían en la escuela o nuestros padres nos traían a visitar el centro de Málaga, llama mucho la atención esa fachada, voy a decir un término que no sé si es el adecuado, pero esa fachada almohadillada, ¿no?, que es como muy particular y no se suele ver por aquí por Málaga. Ya te he dicho, la arquitectura es muy atípica en la ciudad,
puesto que lo realizó la Academia de Bellas Artes de San Fernando con modelos para el más mesetarios, más de la zona castellana. Aquí no, el almohadillado fachada se utilizaba muy poco. Claro. Era un edificio que se ha utilizado, por ejemplo, en la Alhambra de Granada, en el Palacio de Carlos V. Sí. Es un tipo de fachada como muy regia, como muy oficialista, que precisamente tuvo la aduana por ese encargo que se hizo a la Academia de San Fernando. Mencionábamos el incendio de 1922. Cuando se produce el incendio, este edificio era la sede de la Real Fábrica de Tabaco. Efectivamente. Fallecieron 28 trabajadores, ¿no?, que habitaban en la parte más alta del edificio. El edificio, como en principio no se destina a aduana y tampoco la labor protocolaria no ocupa los 12 meses del año, entonces en las distintas ciudades andaluzas se establecen fábricas de tabaco, la más famosa la sevillana, con los cuadros de Gonzalo Bilbao de la cigarrera, y uno de los edificios que se utilizan para fabricar tabaco a partir de 1823 es el edificio de la aduana, porque además permitía en la zona baja no solo los talleres de liado del tabaco, sino el almacenaje en grandes cantidades, y luego los trabajadores acaban viviendo en la aduana para hacer como mucho más efectiva la jornada laboral. Prácticamente ya vivían aquí y por lo tanto de primera hora de la mañana hasta última de la noche podían estar trabajando, y se alojaron en la planta alta, en la cuarta planta. Una planta de techo de doble techo, o sea, del techo que ahora mismo hemos recuperado, donde casi toda la estructura era madera. Allí se hacía la comida, allí se bañaban, allí tal, y entonces en una de estas ocasiones hubo un incendio provocado por una cocina de gas que quedó encendida en plena noche, por lo cual los 28 fallecidos, que prácticamente muchos de ellos murieron por inhalación al estar dormidos y acabaron inhalando. En aquel momento el cuerpo de bomberos era muy escaso y era muy difícil llevar agua a la cuarta planta y prácticamente se derrumbó íntegra, y lo que hizo en este caso el Estado fue no recuperar la cubierta a dos aguas. Tenemos la coincidencia de que en ese momento se está montando el puente de los alemanes, ¿lo conocéis? Sí. Que ha habido un incendio hace poco. Sí, en el Ibis. Y entonces, aprovechando el diseño del puente de los alemanes y los materiales, se hace un envigado de toda la parte alta para que reciba un ático con unas vigas enormes que no correspondían al propio peso del ático. Y es que estamos reutilizando o estamos haciendo el material que se está utilizando en el envigado del puente de los alemanes. Bueno, muy curioso todo lo que nos está contando nuestro primer, vamos a decir, anfitrión aquí en el Museo de Málaga, pero nos espera otro compañero tuyo para mostrarnos en esta ocasión, en el programa de hoy de Paseando por Málaga, los fondos arqueológicos, porque dentro de algunas semanas regresaremos para hablar contigo sobre la colección de arte. Estupendo. Así que nos vemos muy prontito. Aquí os esperamos. Muchas gracias. A ti. Eduardo García Alfonso, jefe del Departamento de Difusión del Museo de Málaga. Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nos ha atendido muy bien tu compañero Ángel, nos ha explicado pues la particularidad que tiene este edificio, su historia, su configuración también a nivel arquitectónico. Un edificio que desde el año 2016, desde diciembre de 2016, acoge el Museo de Málaga, después de haber sido pues sede de la Diputación, de Hacienda, de la Subdelegación del Gobierno. Museo de Málaga desde diciembre de 2016. A poquito ya estáis de cumplir 10 años. Sí, quedan unos pocos meses, pero vamos, muy pronto celebraremos ese 10º aniversario, que bueno, pues esperemos que se celebre como merece. Claro que sí. Bueno, Eduardo, estamos en la colección loringiana. Cuéntame. Bueno, pues la colección loringiana es lo que introduce esta primera parte del museo, que sería dedicada a la arqueología. Esta colección, en origen, fue una colección privada que perteneció a los marqueses de Casa Loring. Estos marqueses eran un matrimonio de la alta burguesía malagueña, dedicada fundamentalmente a la industria, a los negocios, y estaba formado por Jorge Loring y su esposa Amalia Heredia. Entre los dos juntaron una enorme colección arqueológica que empezó a formarse a raíz de la aparición de la Lex Flavia Malacitana, de las tablas tanto de la ley de Malaca como de la ley de Salpensa, ¿Que están en Madrid? Que están en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional,
Y a partir de eso fue en el año 1851, y a partir de ese momento, pues digamos que a los marqueses les entró una gran afición por las antigüedades y se dedicaron a coleccionar todo lo que se ponía a su alcance, es decir, piezas de todo tipo. De hecho, aquí tenemos un panel donde se hace referencia a ese museo, colección arqueológica de los marqueses de la Casa Loring, en la finca La Concepción, el Jardín Botánico Histórico de La Concepción. Efectivamente, para exponer su colección, que no hay que olvidar que era una colección privada, pues los marqueses hicieron construir ese edificio en plan un templo dórico de estilo griego, y allí expusieron su colección para fundamentalmente visitas de eruditos, de amigos de la familia, de personalidades que visitan la Málaga de aquel entonces, y digamos el edificio se conserva, lo único que claro, todo su contenido en parte está aquí y la otra parte en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, porque la colección fue vendida en parte al Estado. Entonces, una parte se quedó en la propia finca y luego pues los nuevos propietarios, porque la finca tuvo varias ventas y divisiones, ¿no? Pues también una parte todavía no está ingresada en un museo público, sino que sigue en poder de la familia que tuvo la finca después de Jorge Loring y Amalia Heredia. Eduardo, aunque aquí en el Museo de Málaga contamos con una representación muy interesante de ese museo loringiano. Efectivamente, sí, sí. Pero claro, tenemos quizás la parte más importante en cuanto a número de piezas, pero las piezas más señeras. La Les Flavia. Hay que decir, Madrid. O la Urania Loring, que la Urania apareció en Churriana, en una villa romana, de la cual tenemos aquí una pequeña parte, están fuera de este museo. Entonces, bueno, pero tenemos sobre todo una colección muy representativa de lo que era el coleccionismo en Andalucía en esa época, en la segunda mitad del siglo XIX, porque aquí hay piezas de toda Andalucía. Y hablando de esas piezas, para ti, la joya de la corona de la colección Loring que podemos visitar en el Museo de Málaga, ¿cuál sería esa joya de la corona? Hombre, es difícil decirlo, porque hay varias, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, quisiera destacar, por ejemplo, esa magnífica cabeza, ¿no?, que tenemos aquí, que es una cabeza de una Venus. ¿Podemos acercarnos? Sí, sí, por supuesto. Sí. Que procede de Churriana y que estaba en la misma, digamos, lote que la Urania, que está en el Museo Arqueológico Nacional. La Urania se conserva completa, esta, por desgracia, solamente se conserva esta cabeza o esta inscripción dedicada a Valeria Situlina, sacerdotisa perpetua del municipio de Cartima, donde, digamos, es una mujer que alcanza estos altos honores, ¿no?, dentro de que la carrera, digamos, político-administrativa de las mujeres de la oligarquía romana podían llegar hasta ese grado dentro del sacerdocio, ¿no?, dedicado normalmente al culto imperial. Es una mujer, evidentemente, de clase muy alta. Luego, estas matronas que tenemos aquí a la vuelta, que son también espectaculares, ¿no?, también proceden de Cártama, unos tamaños enormes, o una serie de inscripciones de época islámica, de época también medieval cristiana. En fin, es un elenco de piezas de Almería, de Sevilla, de Córdoba, de Málaga. Bueno, hasta como un pequeño pozo, ¿no? Sí, sí, esto es un brocal de pozo, es decir, que está dedicada a una inscripción funeraria. Bueno, pues hasta aquí nuestro repaso al Museo Loringiano, pero el Museo de Málaga tiene mucho más que mostrar. Eduardo, nos vas a ir acompañando sala por sala y lo vamos a explicar para nuestros espectadores de Paseando por Málaga. Muy bien. ¿Continuamos? Vamos para allá. Venga. Eduardo, en esta sala encontramos los hallazgos de la prehistoria, con también cositas muy curiosas que tenemos que explicar. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues aquí hay un resumen de lo que es la prehistoria de Málaga, sobre todo la parte más antigua, porque luego en otra sala tenemos la prehistoria más reciente, de las edades del cobre y del bronce. Y aquí los elementos que hay, pues desde elementos paleolíticos, elementos neolíticos y sobre todo elementos también de fauna pleistocénica, es decir, fauna ya extinta que corresponde al periodo glacial. Uno de quizás de los elementos más interesantes que tenemos son los hallazgos de la cueva del Boquete de Zafarraya, que está en el término municipal de Alcaucín. Ya casi en el límite con la provincia de Granada. Muy cerca, a unos pocos centenares de metros del límite con la provincia de Granada, pero la cueva está dentro de la provincia de Málaga administrativamente, aunque toma el nombre de la localidad granadina de Zafarraya, que es vecina y a muy poca distancia. Entonces, esos hallazgos que tenemos aquí, pues son los que hacen referencia a esa cueva. Es decir, ¿El Homo sapiens neandertal? Efectivamente. Es
decir, es un hallazgo en que la cueva empieza a investigarse en el año 79, cuando es, digamos, incorporada al catálogo de cavernas de la provincia de Málaga, y a partir de principios de los años 80, Cecilio Barroso, pues fallecido hace un tiempo, arqueólogo malagueño, una persona de gran prestigio a nivel europeo, y bueno, un investigador, digamos, muy versado en el tema, sobre todo del paleolítico, pues fue el descubridor de esa cueva, también investigada con un equipo francés. Entre los hallazgos, el más destacado, pues la mandíbula, la famosa mandíbula, ¿no?, que tenemos aquí, es una mandíbula de una mujer, muy bien conservada, quizás de las mejor conservadas de Europa. Te digo que es que se le ve incluso hasta los dientes, vamos. Efectivamente. Están conservados perfectamente los dientes de una mujer neandertal que habitaba las tierras de toda la zona de Asaquí Alta. Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Bien. Y bueno, pues es una mujer entre 20 y 30 años de edad, y además donde, bueno, no sabemos realmente cómo fue, digamos, el final, ¿no? Sí. Porque parece que, bueno, ahí se ha hablado de prácticas de canibalismo, se ha hablado de que puede ser el cubil de un carroñero, es decir, de esos grandes animales que han aparecido sus restos en la excavación de la cueva, por ejemplo, como el león de las cavernas o las hienas que han aparecido en ese lugar, ¿no?, esos grandes carnívoros, y bueno, pues es un tema que todavía sigue abierto, ¿no? Hay también muchas piezas de utensilios del hombre de aquella época que utilizaba, pues, por ejemplo, para el tema de la cocina, también de la caza, ¿no? Efectivamente, sí, lo que es el utillaje lítico, tanto en piedra como en hueso, pues bueno, aparece por todos lados los elementos de adorno propios sobre todo del periodo, lo que es el paleolítico, y ya un poquito aquí el neolítico, que empezaríamos ya con esas cerámicas que bueno, ya son de un periodo más tardío, ¿no? Incluso también adorno, ornamentación, pues bueno, lo que hoy sería la bisutería o los adornos de oro y de plata, pues en este caso los de aquella época, ¿no?, que eran desde pulsera, brazaletes. Efectivamente, tenemos un elenco de brazaletes de mármol, y luego también tenemos un collar, que bueno, está dentro de las vitrinas, es un collar de más de 1000 cuentas de piedra que se encontró en la cueva de Hoyo de la Mina, que es una cueva que está ubicada donde ahora está la fábrica de cemento. Está destruida por el propio avance de las canteras de la fábrica de cemento de La Araña, pero es una pieza espectacular, única en la península. Entonces, oye, bueno, tenemos más salas que descubrir este Museo de Málaga. Eduardo, ¿dónde nos va a llevar a continuación? Bueno, pues vamos ya a pasar a la historia, ¿no?, la historia escrita, porque bueno, dejamos atrás la prehistoria y quizá el periodo que nos es un poco más familiar, ¿no?, a partir del momento de la llegada de los fenicios a nuestras costas, ¿no? Pues vamos para allá, ¿vale? Bueno, Diego. Muy curioso todo, ¿eh? La verdad que fíjate que esta es la parte de la prehistoria, pero es que tenemos que avanzar, y a este museo de luego hay que dedicarle tiempo para visitarlo y llevarte una visión completa, ¿eh? Tenemos que dejar la prehistoria y tenemos que avanzar a los fenicios en la costa oriental de Málaga. Efectivamente, aunque hay un gran salto cronológico entre el final del Paleolítico, es decir, con el traslado digamos, de la línea de costa mucho más hacia donde está ahora, porque no hay que olvidar que cuando el periodo glacial cubría gran parte de Europa, Norteamérica y Asia, pues el nivel del mar estaba 120 metros por debajo del actual. Es decir, Málaga estaría pues a unos 12 o 13 kilómetros de la costa. ¿Sí? Entonces, en ese momento empieza la línea de costa actual, cuando sube el nivel del mar por el calentamiento del planeta, y entra en una nueva dinámica histórica. El Neolítico, las edades de los metales, y así a llegar hasta las grandes civilizaciones del Próximo Oriente, cuando empezaría la escritura. Y en Málaga pues tenemos una de estas grandes civilizaciones, no quizás la más conocida, no todo el mundo ha oído hablar de Egipto, de Mesopotamia. Los fenicios son un pueblo también oriental, que están en ese conjunto de lo que es el Oriente Próximo, entre esas grandes culturas urbanas, esos grandes estados, imperios muy poderosos. Son un pueblo muy pequeñito, pero que tiene toda la tecnología y todos los conocimientos y la organización social y política propia de esas grandes civilizaciones orientales. Y ellos, pues en una aventura que buscan por el Mediterráneo, sobre todo recursos minerales y lugares donde poder establecerse y comerciar con las poblaciones locales, pues encuentran en Málaga un sitio privilegiado. Una costa que, como antes hablábamos, era también muy diferente de la actual. Hoy la costa malagueña pues prácticamente es una cinta de arena, una línea recta, con muy pocos entrantes y salientes. La mayor parte de las obras y puertos son artificiales, pero en aquella época pues la costa malagueña estaba llena de grandes de ensenadas naturales, bahías mucho más grandes que las actuales. Los grandes ríos, el Guadalhorce o el río de Vélez o el Guadiaro,
cuando desembocaban formaban estuarios muy amplios, que eran unos magníficos puertos naturales, y en esos sitios los fenicios van a establecerse y van a fundar sus ciudades, y entre ellas pues la ciudad en la que vivimos, es decir, que una ciudad que tiene pues casi 3000 años, pero el proceso de fundación de Málaga no es un proceso lineal, sino que tuvo altibajos, tuvo éxitos, tuvo fracasos, hasta que la ciudad se establece donde está actualmente. Oye, Eduardo, ¿qué piezas, qué fondos arqueológicos mostráis aquí en esta sala dedicada a los fenicios, ¿no?, en la costa oriental de Málaga? Veo por aquí distintas ánforas, también algún panel que hace referencia a la necrópolis de Trayamar. Efectivamente, como dices, esta primera sala dedicada al mundo fenicio está volcada en lo que es la presencia fenicia en todo el tramo que va desde, digamos, la zona de Torre del Mar hasta la altura de Algarrobo. En esa pequeña franja es donde empezó la investigación arqueológica sobre los fenicios en España, porque hasta ese momento pues, se pensaba que la presencia fenicia era más tardía, empezaba en torno al siglo VI, más vinculada sobre todo al mundo de Cartago, al mundo del norte de África. Pero en el año 64 pues, inician las excavaciones en Toscanos, al lado de Torre del Mar, y es un pequeño poblado que en ese momento pues, digamos, había cerámica en superficie y tal, y los arqueólogos del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid vienen ahí a investigar ese sitio, y lo que descubren es una ciudad fenicia de bastante entidad. Y al mismo tiempo permiten conocer que la llegada de los fenicios a ese sitio habría que adelantarla al menos 2 siglos antes de lo que se venía diciendo por la investigación, y nos situaríamos en el siglo VIII antes de Cristo. Entonces, bueno, pues ese mundo fenicio de la costa oriental malagueña se desarrolla muy rápidamente, genera un mundo de grandes necrópolis, de grandes puertos, y aquí tenemos una pequeñísima muestra de la importancia que tiene este mundo, que además hay que decir que se estudia en todas las universidades del mundo, cuando se habla de la arqueología fenicia en el Mediterráneo. Claro, los fenicios eran grandes comerciantes. Sí, los fenicios eran grandes comerciantes, grandes navegantes, y como te comentaba, ellos tienen toda la tecnología y todas las ideas de economía de escala propias de las sociedades estatales, organizadas como un Estado. Y entonces, bueno, pues cuando llegan aquí al occidente del Mediterráneo, unas comunidades que habitan aquí, que siguen todavía en la prehistoria, digamos que están en la Edad del Bronce, momentos finales de la prehistoria, el impacto que causa la llegada de los fenicios es muy grande. Eduardo, de los fenicios vamos a ir ahora a... Pues te quería comentar alguna cosa, por ejemplo, en Bahía de Málaga, para que conozcamos un poco el origen de nuestra ciudad, que creo que es un tema que les puede interesar a todos los telespectadores. Pero también vinculada con los fenicios. Por supuesto. Pues vamos para allá, ¿vale? Muy bien. Venga. Zapi, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites. Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV, una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. Zapi, más PTV. La diferencia está aquí. Eduardo, estamos en la sala dedicada a los fenicios en la Bahía de Málaga. Efectivamente. En esta sala lo que se ha querido es contar la historia del nacimiento de Málaga como una ciudad fenicia. Una ciudad que empieza, como hemos comentado antes, en el siglo VII a.C., en torno al año 650, pero cuyo origen se remonta quizás a 2 siglos antes, es decir, en torno al 850 a.C., cuando los fenicios se establecen junto a la desembocadura del Guadalhorce, donde hoy está el aeropuerto de Málaga. Se pudo descubrir allí, cuando se hizo la segunda pista, un asentamiento que es de los 3 más antiguos de la península ibérica, junto con Huelva y con la zona de Cádiz. Y en esta sala, ¿qué es lo que mostráis exactamente al visitante? ¿Qué tipo de fondos arqueológicos muestra? Pues aquí lo que se muestra son hallazgos de la Bahía de Málaga, de este lugar que te comento, que es la Rebanadilla, y sobre todo de uno de los grandes iconos de la arqueología malagueña, que es el Cerro del Villar.
que es el asentamiento fenicio que es situado en la misma desembocadura del Guadalhorce, que se está investigando ahora por parte de un equipo de la Universidad de Málaga, aunque hace muchísimos años que se investigó por parte de la Universidad de Granada, por parte de la Autónoma de Barcelona y por la Universidad Pompeu Fabra, y ahora pues las investigaciones las ha retomado un equipo de la Universidad de Málaga. Y digamos es un yacimiento que está constantemente en prensa, donde se sigue al día lo que es las excavaciones, y bueno, además que tiene unas posibilidades también de investigación y de puesta en valor enormes. Ese sitio también se abandona. Es decir, a causa de la colmatación del propio estuario del Guadalhorce, pues los fenicios que hay viviendo allí tienen justo a 6 kilómetros un sitio mucho mejor, portuario, con un puerto mucho más profundo, con un sitio muy abrigado de los vientos. Y se trasladan. Y se trasladan a ese sitio, y ese sitio es la península que hay donde actualmente se encuentra la Catedral de Málaga. En esa península, es decir, ahí se genera un sistema urbano que ininterrumpidamente, ¿no?, hasta el momento actual, pues ha estado habitado, es decir, a través de las distintas etapas históricas, es decir, lo que ha sido la época fenicia, romana, visigoda, andalusí, la ciudad ya, una vez que se incorpora a la corona de Castilla, y pues hasta llegar a la ciudad actual de Málaga, es decir, durante casi 2.600 años. Me gusta mucho también cómo está estructurado este museo, Eduardo, porque además de los fondos arqueológicos que se pueden contemplar y ver muy de cerca, también tenéis fotografías del trabajo de los arqueólogos, ¿no?, para poner en valor también que sin ese trabajo sería imposible un museo como y el conocimiento que tenemos de civilizaciones pasadas. Efectivamente, la arqueología es una ciencia que implica una cierta complejidad y además implica también la intervención de otras ciencias. Entonces el arqueólogo, digamos, es el que de alguna manera coordina todo ese conocimiento que viene pues, de las ciencias físicas, de las ciencias naturales y, sobre todo, y con todos esos datos poder elevar la interpretación histórica. Aquí intervendrán, me imagino que también forense, ¿no? Efectivamente, y, en fin, intervienen los antropólogos, que digamos el antropólogo físico, que es digamos, los que estudian, por ejemplo, este tipo de hallazgos, ¿no?, como este enterramiento absolutamente excepcional, no solamente en Málaga, sino en todo el Mediterráneo occidental. Es una tumba de un guerrero, es decir, que aparece con todas sus armas, una tumba de época fenicia, la tumba está construida en época fenicia, en el siglo VI a.C., con una metodología arquitectónica y de construcción de sillares totalmente fenicia, pero el señor que está aquí enterrado, pues no tiene en principio nada que podamos considerar que es fenicio, sino posiblemente puede ser un extranjero, cuya profesión sin duda era el tema de las armas, donde bueno, pues aparece con su lanza, aparece con un escudo y ese casco griego que tenemos allí, que es un casco griego realmente espectacular, ¿no?, de bronce, repujado con una serie de elementos decorativos y que es uno de los 3 que se conocen en la península de este tipo. Bueno, aquí tenemos la tumba del guerrero para que los visitantes puedan contemplar la magnitud, ¿no?, y la estructura, ¿no?, que en ese momento pues, oye, se creó para esa tumba. Esta tumba se encontró en el año 2012 en una promoción inmobiliaria muy cerca de aquí del museo. ¿Y se pudo traer hasta aquí? Sí, efectivamente. Es decir, como ¿Son piezas originales? Sí, sí. La tumba se desmontó piedra a piedra, se iba a quedar en un aparcamiento, que era el sótano del edificio, en calle Refino, entre calle Refino y calle Jinetes, es decir, la zona de un poquito más hacia arriba de la Plaza de la Merced. Sí. Y entonces se decidió desmontar la tumba piedra a piedra. Se ha generado un vídeo que lo pueden ver los visitantes y luego la tumba se reconstruyó aquí en el museo. ¿Y el guerrero dónde está? El guerrero ahora mismo está guardado porque el cadáver está en muy mal estado y entonces las condiciones de conservación tienen que ser muy estrictas porque no podemos disponer de él aquí ahora mismo en esta sala, pero se conserva para poder su estudio. Y aquí tenemos el casco, este casco griego. Es un casco de tipo corintio, es un casco muy cerrado, ¿no?, para impedir que se pudiera identificar al combatiente, ¿no?, en el fragor de la batalla. Sí. Y bueno, es un casco griego posiblemente no de la Grecia metropolitana, sino un casco griego del sur de Italia, de las colonias griegas que había en lo que era la Magna Grecia y Sicilia, es decir, que era una especie de segunda Grecia y en algunos aspectos está más griega que la propia Grecia. Entonces todos los elementos son elementos de lujo, por ejemplo esa pátera de plata, esa fiale que lleva, o este anillo signatario con un escarabeo montado en plata y en oro, con cornalina,
que lleva grabada la diosa egipcia Sekhmet. Es una diosa con cabeza de leona, vinculada a la guerra. Y bueno, pues es un enterramiento riquísimo, ¿no? Y además la gran suerte que se tuvo es que era un enterramiento que estaba intacto, no había sido saqueado. Pues en calle Refino apareció, sí. Ya muy cerca del Molinillo, donde tenemos nosotros nuestros estudios centrales, ¿eh? Sí, sí, pues, bueno, lo que tenéis debajo de vuestro Sí, quién sabe, quién sabe. Pues Eduardo, de esta sala dedicada a la Bahía de Málaga, ¿dónde nos va a llevar a continuación? Pues vamos, siguiendo con esta historia de nuestra ciudad, vamos a ir a la época romana. ¿A la época romana? Pues vamos a dirigirnos para allá. Venga, vamos. Eduardo, el Teatro Romano sin duda uno de los monumentos más visitados de nuestra ciudad y aquí en el Museo de Málaga pues contáis con hallazgos importantes vinculados a ese monumento, ¿no? Sobre todo de esos trabajos que se han realizado en las últimas décadas de rescatar ese Teatro Romano de Málaga, ¿no? Especialmente cuando se derribó aquella Casa de la Cultura de calle Alcazabilla, que aparecieron muchos de los hallazgos que hoy podemos ver aquí. Efectivamente, hoy en día el Teatro Romano de Málaga lo vemos desnudo, pero en un edificio que tenía una serie de elementos ornamentales, ¿no? Tanto fuentes, esculturas, inscripciones. La misma escena era una fachada con columnas imitando un palacio, como todos los teatros romanos, y algunos de estos elementos pues, han aparecido en las excavaciones y los tenemos aquí. En el actual centro de interpretación del teatro hay una serie de réplicas, pero los originales pues, están aquí en el Museo de Málaga como es lo que corresponde. Cuando hablamos del Teatro Romano de Málaga, ¿de qué tipo de teatro estamos hablando? ¿Cuál era su magnitud? ¿Era un teatro tipo medio, pequeñito, grande? Entiendo que como el de Mérida no creo, ¿no? No, efectivamente, porque Málaga era una ciudad, digamos, de un nivel inferior. No es capital de provincia, no es capital de conventus, es decir, es una ciudad que es un municipio de derecho romano, pero no es una gran ciudad, ¿no? Entonces, el Teatro Romano está adecuado a las dimensiones que tiene la ciudad de Málaga. En aquella época. Efectivamente, claro. Es decir, que es muy difícil calcular cuántos habitantes tenía Málaga porque es un gran problema arqueológico, ¿no? Porque, entre otras cosas, en Málaga no conocemos demasiadas viviendas, es decir, conocemos sobre todo algunos edificios monumentales, caso del Teatro Romano, el posible foro de la ciudad, que seguramente estaba debajo de este edificio, aquí ubicado, y sobre todo lo que conocemos de Málaga son las grandes factorías de salazón. Málaga es una gran factoría y el propio teatro, también en su evolución histórica, cuando quedó abandonado en el siglo III después de Cristo, se convirtió en una factoría de salazón. Es decir, era la gran industria malagueña de época romana en la producción de salazones y sobre todo salsas de pescado. El garum. El famoso garum. El famoso garum. Tenemos columnas, también distintos tipos de elementos ornamentales que estaban en ese entorno, en ese recinto del Teatro Romano de Málaga. Exactamente, y el entorno, ¿no? del teatro, ¿no? Por ejemplo, hay piezas, por ejemplo, de un posible arco triunfal, ¿no? Como esta que tenemos aquí detrás, que es una pieza de la zona de calle Victoria, posiblemente conmemorando un arco triunfal, y luego, pues, los elementos digamos, públicos, por ejemplo, como este miliario que tenemos aquí, ¿no? Un miliario de una de las vías que llegan a la ciudad de Málaga, y luego todos los elementos dedicados al mundo funerario, que los tenemos aquí, y luego desde esa ciudad, pues vamos hacia lo que es el mundo del campo, lo que es el mundo rural, y en ese entorno, pues tenemos todas las grandes villas, tanto de los grandes señores de la oligarquía romana, como villas dedicadas exclusivamente a la producción agrícola. Y dentro de estas villas, pues un elemento, por ejemplo, a destacar es este retrato que tenemos aquí, de Antonino Pío, que aparece en una de estas villas, que se encuentra en la zona de Welling. Es una pieza que apareció a principios del siglo XX. Busto del emperador Antonio Pío. Antonino Pío, sí. Digamos que solo tenía un particular en su casa. Es decir, seguramente pues, la familia que tenía esta pieza pues tenía una especial devoción a ese emperador por favores concedidos, por servicios prestados a la casa imperial o por cualquier otra circunstancia que desconocemos, ¿no? Es el único retrato imperial que tenemos en Málaga en esa época, no tenemos más retratos imperiales. Pues sin duda debió haberlos, pero no se conservan. Entonces, en estas villas, pues como te comento, pues había esculturas, por ejemplo, como esta pieza que tenemos aquí, que es una pieza excepcional, una escultura de bronce, que representa a Dionisos, el dios del vino, y bueno, es una pieza, digamos, de un arte excepcional, es decir, completamente de estilo griego,
que además la gran escultura, tanto griega como romana, siempre es la escultura de bronce. La escultura en mármol era una especie de recurso barato para, digamos, bolsillos menos pudientes, ¿no? Pero los bolsillos realmente adinerados siempre iban hacia las esculturas en bronce. Desgraciadamente, las esculturas en bronce, como se refunden, pues no se han conservado muchas. Oye, Eduardo, vamos a continuar nuestra visita al Museo de Málaga para nuestro programa Paseando por Málaga, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis. En pocos segundos continuamos hablando de los romanos y de un mosaico espectacular que podemos visitar en esta misma planta del Museo de Málaga, ¿vale? Perfecto. El nacimiento de Venus. Exactamente. Vamos. Eduardo, mosaico del nacimiento de Venus. Espectacular, además lo bien conservado que está, es impresionante. Me recuerda un poco a Villa Antiopa, allí en Torre Benagalbón. Efectivamente, sí, sí. Los mosaicos romanos fueron un elemento excepcional, ¿no? Y sobre todo representativo del lujo, ¿no? de los grandes propietarios, de los grandes señores romanos, porque el gran arte era, sin duda, el mosaico. Es decir, esta apareció en Cártama. Esta apareció en Cártama, concretamente en lo que es Cártama Pueblo, en la calle González Marín, en el año 56, es decir, del siglo pasado. Este mosaico pues, se desmanteló entero, es decir, con todas las facilidades por parte de la propiedad de la vivienda, haciendo una obra, pues se descubrió, se desmanteló entero, se trajo en su momento al Museo de Bellas Artes, que estuvo ahí durante muchísimos años, en lo que es el Palacio de Buenavista. Lo que hoy es el Museo Picasso. Efectivamente. Sí. Y allí, pues, digamos, se trajo aquí. A mí me llama mucho la atención porque, bueno, mencionaba yo la Villa Romana Villa Antiopa, que es una maravilla, allí en Rincón de la Victoria, en Torre Benagalbón. Claro, allí se ha hecho un trabajo muy interesante, pero estaba allí. No hubo que desplazarlo, pero es que en este caso, cómo se traslada a un museo, pieza a pieza, este mosaico y cómo al final es como un trabajo de reconstrucción. Sí. Restauración pieza a pieza. Bueno, pieza a pieza no, realmente se corta. Se corta por lienzo, secciones. Se traen placas, se hacen placas, es decir, hay que hacer un sistema de soporte donde con el... un trabajo muy minucioso. Sí, muy minucioso, efectivamente. Luego hay que ponerlo en esas placas, entonces a partir se va siguiendo lo que es la línea de teselas. Claro. Y luego hay que montarlo, es decir, hay que traerlo en esas placas y montar el taller de restauración in situ, porque no cabe por las puertas. Claro. Hay que montar el taller de restauración donde el mosaico vaya a ser instalado. O sea que este mosaico lo vemos aquí y se ha trabajado aquí mismo. Se ha trabajado aquí mismo, sí. Se ha ensamblado cada una de esas piezas o de esos lienzos o de esos fragmentos aquí esas mismo. Placas, es decir, ese es el nombre que nosotros le damos. Y entonces luego hay que nivelarlas, es decir, con ayuda de maquinaria, no sé, maquinaria, digamos, hidráulica, que levante esas placas, que pesan muchísimo, porque no solamente es la placa de tesela, sino es lo que es el mortero, la subbase que lleva, incluso muchas veces la propia tierra en la que está asentado el propio mosaico. Y hablando a nivel ornamental, es una maravilla, es precioso y además tiene infinidad de motivos, desde fauna, la propia Venus, bueno, distintas formas geométricas, es una pasada. Sí, estos mosaicos se hacían a gusto del consumidor. Sí. Era un trabajo de encargo. Por supuesto, es decir, un trabajo donde los talleres musivaras hacían, digamos, lo que el comitente pagaba. Entonces, se hacía a su gusto. La familia, ¿no? Era una gran casa, era una domus, es decir, una casa señorial, donde, bueno, pues era un propietario que tenía su residencia en la ciudad, porque hemos visto que hemos hablado antes de las villas, pero hay que pensar también que los propietarios también tienen sus viviendas en las ciudades, o sea, su vivienda en la ciudad y su vivienda fuera de la ciudad, sus fincas de recreo. Esto era Cartima. La Cártama romana. Exacto. Es decir, es una de las ciudades más importantes de lo que es la actual provincia de Málaga, como ciudad romana. Pues no solamente Málaga era una ciudad de cierto nivel, sino también había otras, ¿no? De la propia Anticaria, ¿no? En la zona norte de la provincia, o Acinipo, en la zona de Ronda, o la propia Runda, que es la actual Ronda. Entonces, lo que quiero realmente que te pueda darte cuenta es de la diferencia de arte que hay entre este mosaico y este otro que tenemos aquí, que es un siglo posterior. Es decir, este es un mosaico de finales del siglo II, es decir, de la época de la dinastía antonina, es decir, de los grandes emperadores Trajano, Adriano, y este es un mosaico del siglo III. Es un mosaico de Málaga capital, donde se representa el mito de Belerofonte, que mata a la quimera, que es este monstruo, pues que era un cuerpo de león, pero de cuyo lomo brotaban
una cabeza de cabra, una cola de serpiente, y Belerofonte es el héroe que mata a este animal mítico. Y este mosaico es de Málaga capital, y es de una villa que hay junto al ayuntamiento en Puerta Jura, una villa junto a la zona del mar, porque el mar llegaba mucho más cerca que en la actualidad. Claro, todo el terreno de lo que es el parque de Málaga, que tendrá unos 100 años, terreno ganado al mar. Efectivamente, sí, eso es un relleno que se hizo para construir el nuevo puerto, ¿no? Una vez que la aduana, este edificio en el que estamos, dejó de estar en primera línea del muelle. Entonces la diferencia de arte pues, es muy grande, es decir, un arte mucho más decadente, ¿no? El que vemos aquí, incluso que como los personajes están representados, pero necesita una ayuda para el que ve el mosaico, ¿no? Con los nombres de los personajes, Belerofonte y Quimera, ¿no? Es decir, que... Mosaico de Málaga, el de allí, ese gran mosaico de la Carta Mar Romana, un siglo después, aquí en Málaga. En Málaga. Y ahora vamos a ir a este panel que nos ha llamado la atención porque, bueno, ahora me explicarás, Eduardo, pero vemos un primer ministro, ¿no? de Hitler, de la época de la Alemania nazi, aquí en Málaga, en Segovia. Bueno, en Málaga no estuvo realmente, en España, en Segovia. ¿Qué vinculación tiene este episodio de la historia reciente con Málaga y con este museo? Bueno, pues esta circunstancia ha sido cuando Heinrich Himmler, que era el Reichsführer, digamos, el segundo de a bordo de la Alemania nazi, pues viene de visita a España para preparar el encuentro entre Franco y Hitler en Hendaya, el famoso tren de Hendaya, donde se negoció la posible entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. Previamente, pues Himmler vino a España, no estuvo en Málaga, pero el gobierno de aquel momento, en previsión de que pudiera hacer un tour por distintas ciudades, lo que hizo fue repartir piezas visigodas, ¿no? Pues como estas que tenemos aquí, de la necrópolis segoviana de Castiltierra. O sea, fue el gobierno de la época, el gobierno de Franco, fue recabando piezas de arqueología y de distintos museos de distintas ciudades para repartirlas. Y entonces insistir en las raíces germánicas, ¿no? de España, ¿no? Para estrechar lazo y crear cierta vinculación, ¿no? De que, oye, que también aquí en España teníamos raíces germánicas. Y vincularse más con el Tercer Reich, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa curiosa que realmente nuestra arqueología visigoda también es importante, es decir, pero incluso lo que tenemos ahora expuesto un poquito más adelante, eso en aquellos años 40 no se conocía. Entonces, fíjate, aquí hablaríamos de la arqueología utilizada con fines propagandísticos y políticos. Siempre. La arqueología y la historia en general se ha utilizado, se utiliza y se utilizará con fines políticos, porque quien controla el pasado también controla el futuro. Claro. Bueno, y ahora en esta gran sala tenemos un apartado, un rincón dedicado al cristianismo. Efectivamente, la llegada del cristianismo a lo que son las actuales tierras malagueñas, pues es un fenómeno relativamente tardío dentro de la época imperial romana. A partir del siglo IV ya hay testimonios de presencia de comunidades cristianas dentro de las tierras malagueñas, en el sur de la península, comunidades cristianas que llegan desde el norte de África, y hay que destacar pues, el gran monumento paleocristiano de nuestra provincia es la Basílica de Vega del Mar, en San Pedro de Alcántara, que se puede visitar, es un sitio que merece la pena conocer, donde pues, hay una serie de elementos decorativos de esta basílica que los tenemos nosotros aquí en el Museo de Málaga. Basílica que luego fue empleada como necrópolis. Entonces, a partir de este momento ya conectaríamos con lo que es ya la época visigoda, la crisis final del Imperio Romano de Occidente y la constitución del Reino Visigodo como digamos, un hecho político diferente ya de lo que era el viejo Imperio Romano. Entonces esta pieza estaba en San Pedro de Alcántara, en Marbella. Exacto. Sí, esta pieza es un elemento decorativo de uno de estos edificios religiosos, pero en realidad la conocemos porque se utilizó como tapadera de una tumba. Porque la basílica también se utilizó como zona de sepulcros y hasta que quedó abandonada, es decir, en el siglo VI después de Cristo, perdón. ¿El tipo de piedra utilizada para este revestimiento de tumba? Es mármol. Es mármol. Tiene distintas tonalidades, pero me imagino que por el paso del tiempo. Mármol veteado, no es un tipo de mármol veteado, con esa decoración de águilas, de elementos digamos, de cabezas bifrontes, ¿no? De mucha influencia de Bizancio, porque Málaga también fue bizantina, es decir, a partir del siglo VI. Hay un periodo muy, muy breve visigodo, pero inmediatamente los bizantinos ocupan Málaga. Bueno, pues Eduardo, nos queda ya una última sala que visitar contigo aquí en el Museo de Málaga, dentro de la sección arqueológica, así que nos dirigimos para allá, ¿vale? Pues vamos para allá.
Última sala que vamos a visitar, la dedicada al arte islámico, al arte nazarí. Vemos un capitel que está muy bien conservado. Sí, este capitel procede de la Alcazaba de Málaga. Es un capitel probablemente no hecho aquí, sino seguramente en Córdoba, en Medina Zahara, en la gran ciudad califal. Hay que recordar que cuando Abderramán III se proclama califa, en el año 929, pues se construye un fastuosísimo palacio a las afueras de Córdoba, que es el Palacio de Medina Zahara. Y allí pues se desarrolla un tipo de capitel, que es este que vemos aquí, que es lo que llamamos capitel de avispero. Es un capitel con una talla muy profunda, que en el fondo deriva del viejo capitel corintio romano, pero absolutamente reinterpretado. Entonces, este capitel, ¿por qué viene a la Alcazaba de Málaga? Pues la Alcazaba de Málaga también fue corte califal, porque cuando cae el califato cordobés, en el año 1031, antes incluso con la gran crisis que hay desde la muerte de Almanzor, pues una familia que tenía su residencia en Málaga, aunque era de origen norteafricano, los almudíes se proclaman califas, asumen el califato, y en la Alcazaba pues construyen un palacio califal que será el origen de lo que será la Alcazaba de Málaga que vemos actualmente, donde seguramente pues se decoraba con ese tipo de piezas. Pues la Alcazaba, todos conocemos la parte de fortaleza, pero no hay que olvidar que no deja de ser una ciudad palatina, una ciudad donde primero está la corte de Hammudí, es decir, esa dinastía que dura pues unos años, luego es absorbida por el reino de Granada, por la dinastía Zirí, y finalmente, pues a partir del siglo XIII, cuando se constituye el reino nazarí de Granada, Málaga se integra dentro del reino nazarí y la Alcazaba se convierte en la sede del gobernador y también en la sede de algunos sultanes que pasan temporadas en la ciudad. Hay estancias, palacios dentro de lo que hoy conocemos como la Alcazaba, y de esas estancias pues también se consiguieron recuperar estas piezas que están aquí expuestas en el Museo de Málaga, en esta sala, que son piezas originales y con muchas inscripciones. Todas estas inscripciones entiendo que no es solo ornamental, que habrá también aquí mensajes, ¿no? Bueno, normalmente la epigrafía islámica no es demasiado explícita en cuanto a la información histórica, salvo cosas muy oficiales, ¿no? Elaboradas por las propias dinastías con intención claramente política. Esto entonces más bien ornamental. Sí, pero son muy repetitivas en el sentido de que son siempre expresiones de bendición, baraka, alafia, la felicidad, salud, en fin, reclamando un poco lo que es digamos, esa petición, ¿no?, a Allah para que conceda determinados favores. Entonces son pues, esos típicos motivos del arte islámico, siempre huyendo de la imagen antropomorfa, aunque a veces también aparecen imágenes antropomorfas, no este es el caso, pero que son los elementos que decoraban ese palacio que, como comentábamos antes respecto al teatro romano, hoy vemos desnudo. Ese palacio vendría su mobiliario, todos sus elementos decorativos. Es decir, entonces, la conservación de este tipo de piezas, que estamos hablando de maderas originales que tienen varios siglos, ¿en qué consiste esa conservación, Eduardo? Básicamente en que no cambien las condiciones ambientales. Vale, o sea, temperatura estable y humedad relativa del aire estable. La madera es un material relativamente difícil de conservar, en nuestro clima pues tiende a ir desapareciendo muy rápido, pero si mantenemos unas condiciones de estabilidad, pues puede durar siglos, ¿no?, como es el caso de estas maderas que estaban en la Alcazaba y que por motivos de conservación, pues lógicamente aquí están muchísimo más resguardadas de... Maderas de pino, talladas y que pues, siglos después, pues aquí las tenemos. Pino, cedro, en fin, el tipo de árboles, pues evidentemente que tienen una duración larga, ¿no? Y bueno, donde los tallistas musulmanes pues son verdaderos maestros, ¿no? Bueno, aquí tenemos también otra zona que nos gustaría detenernos. Explícanos, Eduardo. Pues Málaga no solamente es una alcazaba, sino es una ciudad, es decir, una ciudad completa donde hay casas más grandes, pequeños palacios de las grandes familias aristocráticas, y este es el caso de uno de ellos. Esta fuente, pues es una fuente de época nazarí, es decir, ya a partir del siglo XIII, y es una fuente que se encuentra en el Museo Picasso, es decir, en una de las excavaciones del Palacio de Buenavista, pues aparece esta fuente nazarí y se trae aquí al museo, que estaría lógicamente en un patio, ¿no?, pues, recreando ese aspecto pues, del paraíso, ¿no?, del gusto de la arquitectura islámica, pero en general de la arquitectura mediterránea. Porque... Bueno, yo creo que corrígeme, ¿no?, si me equivoco, pero creo que a los árabes les gustaba mucho el tema del sonido del agua, que estaba muy presente, ¿no?, en todo este tipo de edificios, ¿no? El agua, acequias, fuentes... Sí, bueno, eso siempre va aludiendo siempre a lo que es el paraíso, ¿no? Pero que es una tradición mediterránea. Mediterránea, no solo árabe. La casa con patio, digamos, que
digamos que la civilización islámica sería la última de las grandes culturas que digamos que se va a incorporar a ese acervo que es la cultura mediterránea, ¿no? Avanzamos por esta sala dedicada al arte islámico, a la arqueología nazarí, y vamos a llegar a una de esas piezas importantes que tiene también este Museo de Málaga, ¿no? Que la tenemos aquí en esta vitrina. Sí, esta pieza, bueno, pues pertenece al conjunto de lo que se llama la loza dorada. La loza dorada. Sí, la loza dorada es una cerámica de lujo, una cerámica que es vidriada, por supuesto, como es la mayor parte de la cerámica islámica, y es una cerámica que se genera para el rito de la comida, que la comida no nos podemos olvidar que es una ceremonia también, aunque sea la comida del día a día, y en el Islam está prohibido comer en vajillas de oro y plata. Es decir, como eran los reyes de Oriente, pues todos comían en ese tipo de vajillas de lujo. Y entonces, para suplir un poco ese tabú religioso, pues los alfareros malagueños desarrollaron esta técnica que era la que llaman la loza dorada, donde se imitan esos tonos dorados, esos tonos en vivos colores, por ejemplo el azul cobalto, en colores en verde, en violáceos, y es una cerámica que se produjo en Málaga y aparte en algunos otros sitios, pero la cerámica de Málaga era especialmente famosa y conocida. Piezas de este tipo se conocen en todo el norte de Europa, se conocen en todo el Mediterráneo, bueno, hay desde el Cairo, Túnez, Marruecos, en la zona de del norte de Europa, es decir, se exportaba prácticamente desde Málaga a todo el ámbito prácticamente del mundo conocido. Hablamos a arcilla, a torno del siglo XIV, una pieza que está muy bien conservada, Eduardo. Sí. Oye, llegamos ya al final de nuestro recorrido por el Museo de Málaga. Hemos dado pinceladas a través de distintas civilizaciones que han ido pasando por Málaga, a través de las distintas salas que nos ofrece este Museo de Málaga aquí en el Palacio de la Aduana. Un museo que abre prácticamente los 365 días del año, ¿no? Salvo los días festivos muy señalados, ¿no? Como, no sé, 24, 25 de diciembre, o 30, 31... Bueno, 31 y 1. 31 y 1. 31 y 1. O de enero. El Día de Reyes. Exacto. Y el Día del Trabajador. Claro, el 1 de mayo estamos cerrados. También. El resto, todos los días abrimos, tenemos un horario amplísimo, los lunes cerramos, el día de descanso del personal. Y abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, un horario muy amplio. Salvo los domingos que cerramos a las 3. Además, el malagueño, el comunitario, realmente, el ciudadano comunitario de la Unión Europea, la entrada es gratuita. Gratuita, sí. Entonces, bueno, pueden venir siempre que quieran, el museo pues ofrece muchas cosas que ver, no solamente arqueología, sino pintura, el propio edificio, que es un edificio también espectacular. Sí. Quizá es la mayor joya de arquitectura civil histórica que hay en Málaga. Y bueno, pues simplemente invitarles a que lo visiten, nos conozcan y aprendan más sobre la historia de nuestra ciudad. Pues eso lo veremos dentro de poquitas semanas en Paseando por Málaga. Eduardo, muchísimas gracias, ha sido un placer y lo has explicado todo muy bien. Le pones pasión, que eso es lo importante en la vida, se nota y hemos aprendido mucho. Pues gracias a vosotros siempre por venir. Hasta pronto, gracias.